esta presunta culpabilidad, porque, bueno, yo soy maestro, ¿no? Lo único que sé es dar clases, ¿no? Así que yo me preparé un escrito que voy a usar de respaldo, pero que tiene la forma de una clase, ¿no? Con una introducción, con un desarrollo y con una conclusión, porque es lo único que sé hacer. Trataré de ser lo más corto posible, pero a modo de introducción, nosotros estamos convencidos de que lo que nos llevó a la calle, como explicó Mónica, es el contexto socioeconómico. El contexto socioeconómico fue lo que nos condujo a la calle. El acampe, bueno, el acampe docente se dice aquí, ¿no? Pero en realidad los policías estaban a 100 metros de ahí y eran los que habían cortado la avenida Uruguay. Ellos nos invitaron, incitaron, como se dice acá, pero nos invitaron cordialmente. Y nosotros lo debatimos en asamblea, rodeado de policía de inteligencia que deberían haber informado bien. Nosotros debatimos en el puente de Garupá y la asamblea mayoritariamente votó que viniéramos aquí. Esa asamblea, como todas las asambleas, no las condujimos nosotros dos. Son asambleas donde habla cualquiera y todos votan. Pero bueno, las acciones no constituyeron un delito, sino que fueron una expresión inevitable y legítima de un conflicto social y económico de gravísima, de extrema gravedad. No es el resultado de nuestras acciones que nosotros condujimos. La verdad que es el plan de ajuste macroeconómico implementado por el gobierno de Javier Milei. Ese fue el principal motivo que nos llevó a la calle. Por supuesto que está condimentado con un montón de cosas de la administración provincial, pero principalmente eso generó las condiciones materiales para esta salida a la calle. Desde esta perspectiva, en ese contexto, la protesta social es una manifestación legítima de la lucha de clases y el derecho a la supervivencia frente a las políticas que atentan contra la subsistencia de los trabajadores. Como fue el caso de las políticas implementadas que llevó adelante el gobierno de Milei apenas asumió. Esa protesta, como dice Roberto Gargarella, que define la protesta como el primer derecho, porque ese derecho es el que ayuda a conseguir, sostener y ampliar derechos. La protesta social es la que ayuda a eso. Sin la protesta social, ¿cómo hacemos? Si Mónica relató, mandamos notas, salimos por la prensa, no era solamente el salario. Nosotros hicimos un montón de veces, decimos, hoy en día, hoy, los pibes que van a comer en el comedor de la escuela de jornada completa, como la de 608 Panambí, donde soy maestro yo, hoy se les va a cocinar con 500 pesos por día por alumno, 500 pesos para darle el desayuno y el almuerzo. ¿Qué comprarían ustedes con 500 pesos? Capaz que un alfajor puede comprar. Sin embargo, en la escuela se le da de comer. ¿Por qué? Porque hay intendentes, concejales, vecinos, la comunidad que regala la mandioca, los docentes que terminan poniendo para que esos pibes coman al mediodía. A la mañana, la leche es una utopía, salvo que alguien traiga un desayuno con mate cocido. Pero bueno, Mónica ya habló de los números, pero yo quería dar tres cosas que pasaron, ¿no? Porque el 13 de diciembre del 2023 ocurrió esa devaluación del peso de 118%. De 366 a 800 pesos fue el valor del dólar. Eso influye en nuestro bolsillo, en nuestra alimentación, en nuestra cabeza. Después vino el ajuste del gobierno nacional que hizo caer muchos subsidios, y entonces eso llevó a que muchos precios aumenten, el transporte, la luz, el agua. Entonces esos tres elementos, la devaluación por la suba del dólar, la liberación de los precios que hizo que todo suba, el combustible y los tarifazos,
Esas tres cosas en diciembre fueron tremendamente condicionantes para el inicio de clase en marzo. Y esas tres cosas llevan también al aumento de la pobreza y la indigencia. Eso justifica que nosotros pidamos más presupuesto para el comedor, porque no solamente lo decimos nosotros, sino que nos cansamos de escuchar ¿a qué hora viene el desayuno? Profe, ¿hay más? Cuando vos escuchás esa frase te revienta la cabeza. Sacás tu plato y se lo das. Buscás una galletita, una galleta, algo. Porque esa frase es tremenda, dicha con una sonrisa. Profe, ¿no hay más? Entonces, ese aumento, que no solamente lo sentimos nosotros, o nos cuentan los compañeros en el aula, sino que lo marca el INDEC. El semestre del 2023 la tasa de pobreza era del 40%. Dicho así, ¿no? 40%. Son 18 millones de personas que están por debajo de la línea de la pobreza. Y de la indigencia eran 4 millones, el 9%. Es el primer semestre del 23. El primer semestre del 24, de 40 pasa a 52.9% la pobreza. De 40 a 52. Y la tasa de indigencia pasa de 9 a 18%. De 4 a 8 millones de personas son indigentes en la Argentina, después de las medidas que empobrecieron a nuestro pueblo. Estamos yendo de lo general a lo particular como habitualmente hacemos nuestras clases. Para ir más a lo particular, porque hablé de la situación nacional, en Misiones, el INDEC, en la encuesta permanente de hogares, estima la pobreza de lo que mide en Posada únicamente. No la hacen en el resto de la provincia. Pero en Posada, la tasa de pobreza e indigencia en el primer semestre del 2023 era menor que la nacional. La media nacional era de 41.7 y en Posadas era de 38.4. El segundo semestre, la tasa nacional era de 52 y en Posadas era de 55. Entonces, quiere decir que aumentó la pobreza, lo midió el INDEC, no solamente lo decimos nosotros. Eso justifica que nosotros pidamos más plata para el comedor. Y claro que ahí están implicados también nuestros hijos en esos índices de pobreza. Por eso pedimos mejoras salariales que no fueron escuchadas en ningún momento, ninguno de nuestros reclamos, porque también hace a la calidad educativa cómo están las escuelas. Esas escuelas que se caen a pedazos y que cuando se rompe un vidrio, ayer escuchaba un video que hacía un compañero que creo que está acá, cuando se rompe un vidrio, decía Carlos Lescano, ¿quién lo paga? El maestro, el profesor o la comunidad. Entonces, ¿quién paga eso? La comunidad hace una rifa, el maestro inventa algo para el foco, para el vidrio, para la lavandina, para el detergente, porque eso no viene dentro del presupuesto del comedor. O hay que mentir para, en vez de comprar 2 kilos de carne, comprar 1 y con ese valor que sobra, comprar los elementos de limpieza, ¿no? Pero bueno, esos datos que son de Misiones también, hacen que en esa ida de lo general a lo particular veamos que también estábamos muy afectados nosotros y que fue una cuestión económica básicamente, de los salarios y de todo lo demás también, de la infraestructura y del comedor. Porque, ¿cómo aprende un pibe con hambre? Aprende. Porque después es fácil decir, los pibes no aprenden porque ustedes hacen paro, porque son haraganes. Eso lo escuchamos habitualmente. ¿En serio que va a aprender un pibe con hambre? El hijo del tarefero, ese que hoy, bueno, todos saben lo que pasó con la yerba, también derivado de la cuestión nacional. Y los salarios, porque la baja del salario también fue importante. Cuando nos sacaron el FONIT, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que sacó el gobierno de Milei, que nos saca porque se desfinancia el fondo, porque dejan de cobrar el impuesto
era el impuesto a los autos de alta gama. De ahí se financiaba el FONIP. Está presente acá Marta Maffei, que es la secretaria general de CETERA en ese momento, cuando se fijó ese especie de salvataje para nuestros salarios, salvataje en serio, no como lo que nos mienten desde Estados Unidos, pero ese salvataje que ayudaba el FONIP se eliminó y nos quedamos con menos salario todavía. La verdad que la situación era dramática y hasta era difícil contarla en ese momento. No ha cambiado mucho la situación. Entonces, pero contaba Mónica hoy que cuando comenzamos las clases, en marzo del 24, un docente cobraba 250.000 pesos. En junio, después del arreglo, 450. Si bastara con una nota para decir, señor presidente del consejo, señor gobernador, no me alcanza el sueldo, no llego a fin de mes. Si bastara con eso, iríamos por ese camino siempre. Pero resulta que hay que mandarle nota, hay que salir por la prensa. En marzo hicimos paro, porque ya no sabíamos qué hacer. Porque no es solamente que nosotros decimos no sabemos qué hacer. Viene el compañero y te plantea, van a empezar las clases, mi hijo está en Buenos Aires, ¿cómo le voy a pagar para que siga estudiando en la universidad? No poder. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos una nota de vuelta? La situación fue la que nos empujó a la calle y la falta de respuesta. Claro que yo describo aquí una situación nacional, pero la situación provincial también condimenta. Todas las semanas se denuncia algún hecho de corrupción en el Consejo General de Educación. Ni una respuesta tenemos, ni una. Después aparecen allá las cansadas alguna cosa que se les separó del cargo, pero hay que hacer un lío tremendo. A mí me tocó denunciar a un director que se robaba la plata del comedor. Imagínense, 250 pesos por día por alumno, y un caradura se queda con la plata. Tuvimos que hacer un lío tremendo para que allá las cansadas los separen del cargo, porque se estaba quedando con la plata de los pibes. ¿Cómo hacemos? Tenemos un cúmulo de denuncias. A veces no sabemos qué hacer ni qué responderle a los compañeros, porque es cierto lo que te plantean, pero ¿cuál es el camino? Entonces, es fundamental que podamos encontrar, mire dónde lo venimos a hablar. Yo le vengo a hablar de los problemas que tenemos, que son los problemas de la democracia, porque después la gente descree del sistema democrático. Pues dice, nada, ¿para qué? Que oigan los milicos nomás, ¿y para qué estamos en democracia? 40 años al pedo. No podemos resolver un tipo que afana la guita al comedor. La situación nos empuja a hacer cosas que ni nosotros queremos. Esa es la protesta social. Porque no encontramos los caminos. Bueno, ya les hablé mucho. A modo de conclusión, estas condiciones generadas por el gobierno nacional principalmente, pero condimentadas por muchas cuestiones provinciales, como es el innumerable caso de corrupción, son los que desatan un conflicto. Y este conflicto es colectivo. Nosotros hacemos asamblea en las plazas, en la calle, en la ruta, al costado de la ruta, en una carpa, como está Rubén Ortiz ahí, que lleva días protestando. Entonces, no es que hacemos en un lugar encerrado, lo hacemos en una plaza pública rodeado de servicios de la policía, que muchas veces informan primero que nosotros. Llegamos nosotros a nuestras casas cuando estamos discutiendo todavía cuál es el tenor del comunicado, ya está en la tapa de los diarios que van a ser los maestros, y seguramente está mal. Digo, me llama la atención que ahí hay información ágil y rápida, pero acá parece que esa información no llegó porque es una cuestión colectiva. Yo entiendo que muchos de acá no lo comprendan, porque nunca han participado de una cuestión colectiva. Nosotros practicamos la democracia directa, tal como se hacía en Grecia. Nos juntamos en una plaza y los compañeros deciden qué medida vamos a tomar. Si va a ser una nota, si va a ser un paro, o si nos vamos a tener que meter en algún lugar para forzar alguna respuesta. Pero
¿Qué sería de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra patria, sin esa protesta social? Seguro que muchos de acá fueron a la universidad pública. ¿Qué hubiera sido de la universidad pública si en 1918 los alumnos no tomaban la Universidad de Córdoba? No se hubiera iniciado el camino de la universidad pública, libre y gratuita, ese que los chilenos están empezando a transitar, ese que en Brasil con Lula empezó a transitar, pero que nosotros tuvimos desde hace muchísimos años. ¿Qué hubiera sido si no hubiera habido una protesta social en 1918? ¿Qué hubiera sido de nuestra patria si el 17 de octubre de 1945 no hubiera salido la gente a la calle, cortando calles, ocupando la Plaza de Mayo para liberar a Perón? ¿Cómo sería nuestra vida? Eso que hoy está todo cuestionado. Hoy está cuestionando las vacaciones, quieren reformar, quieren hacer una reforma laboral para sacarte las vacaciones, el aguinaldo, todo. ¿Qué hubiera sido nuestra existencia si no hubiera habido protesta social? Y podría seguir nombrando protestas sociales hasta el cansancio. El 25 de mayo también fue una protesta social. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran ido a la casa del virrey como fueron? No existiríamos como nación, no sé. Bueno, podría seguir nombrando el cordobazo, no sé, un montón. Ahora, justo en esta época, acá nosotros tenemos la sensación de que nos van a condenar a los maestros, que van a condenar la protesta social. Justo en este momento en que los maestros vamos a salir a la calle en contra del proyecto de reforma educativa, que es la disolución de la educación pública tal cual la conocemos. Bueno, es un proyecto de disolución nacional también. Pero justo en este momento, ustedes le van a dar el argumento jurídico para que llenen las cárceles de maestros y trabajadores, justo cuando nosotros vamos a salir a pelear contra esa reforma educativa, en la que no van a tener educación ni los nietos de ustedes. Bueno, a lo mejor ustedes le van a poder pagar. Los míos no. Vamos a salir a la calle y ustedes le van a dar ese argumento jurídico, porque yo creo que seguramente nos van a condenar. Pero si nos condenan, nosotros vamos a salir igual. Por eso pedimos la absolución, porque nosotros vamos a salir igual. Por más que llenen de las cárceles de maestros y trabajadores. Es posible que nos condenen, pero nosotros estamos seguros que la historia nos absolverá.